Audio Jungle. Estamos mirando la profecía, estamos mirando su cumplimiento de ellos. Entonces, para ellos eran señales que ellos tenían que mirar porque se están cumpliendo y fue lo que Yeshua les profetizó a ellos.
Desde el contexto que miramos de Mateo 23, estamos mirando esto. Entonces, hay algo que debemos entender y que tenemos forzosamente que aceptar, nos guste o no nos guste. Escúcheme, nos guste o no nos guste. O sea, este mensaje no era para nosotros. Yo no estoy diciendo, por favor, que no hay cosas que se apliquen a nuestra vida. Aún de ese mensaje, sí nos pueden servir, como la de alertas. O sea, cuando tú estás en una situación, vamos a decir, con tu esposa o tu esposo, y empiezas a mirar señales de que tu esposa está la atención en la casa, esos son señales, son información que te pueden ayudar a decir que se avecina algo fuerte, que tienes que hacer algo para evitar que truene. Te quedas callado, te sales de la casa, un regalo a la esposa, el diálogo, porque son señales que la cosa está tensa y que si no va a llegar un fin. ¡Pum! Truena. O sea, cosas tan sencillas así, pero no te va a llegar. Esto que está aquí no era un discurso para ti. Escúchame, estos discípulos era necesario que supieran eso. Esta información era muy necesario, era vital para sus vidas, para el mensaje de Yeshua. Era muy importante para los discípulos que supieran esta información. ¿Por qué? Porque Yeshua está profetizando que el templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Porque va a venir un juicio por toda la sangre derramada y llora por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina juntas polluelos, pero no quisiste? Va a llegar días donde tu casa va a quedar desierta, desolada. Este templo va a caer, tu ciudad va a ser desolada. O sea, y los discípulos viven en esa tierra, viven en ese lugar, en esa ciudad, a los alrededores. Entonces su preocupación es: ¿cuándo va a ocurrir estas cosas? ¿Cuándo se va a caer el templo? ¿Cuándo te vas a manifestar? ¿Cuándo es el fin del siglo? O sea, ¿cuándo va a ser asolada esta ciudad? ¿Cuándo va a ser todo eso? Entonces Yeshua lo que está contestando es dándoles una información que a ellos les va a servir. Pero a nosotros nos han enseñado, una vez más te digo, que eso es para nosotros. Y que entre más avance este mensaje, más ridículo se va a ver el mensaje que nos han enseñado hoy en día. Y más ridículo se va a mirar lo que están enseñando hoy en día con esto. Yo te lo estoy diciendo. Mira, ahora aquí damos. Entonces entregarán la tribulación, nos matarán. Muchos tropezarán por causa y entregarán a nosotros y os arrearán. El 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Acuérdate que el verso 11, el versículo 5, que dice: porque vendrán muchos diciendo mi nombre, soy el Cristo, y a muchos engañarán. El verso 11 es el que te vamos a analizar. Y el versículo 23 al 26 dice: entonces si algunos dijeran, mirad, ahí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ese es el problema, ese es el gran peligro que corrían sus discípulos. Este es el gran peligro de que fueran engañados y fueran seducidos por esta gente y los llevaran a la guerra por tratar de defender algo que va a caer, que Jesús ya les dijo, va a caer. Entonces no lo defiendas, va a caer. Es el mismo mensaje que Jeremías trajo cuando estaba profetizando, que mejor se entregaran a Nabucodonosor. Les decía al rey: entrégate, vámonos al exilio, nos va a ir bien, ellos nos van a cuidar, esto es de parte de Dios. O sea, es un castigo, pero Dios va a estar con nosotros. No resistan a la reprensión del Eterno. Él, como un padre, corrige a su hijo. Él nos ama y nos va a llevar a un exilio, pero nos va a entregar en bien, en paz. Vamos a estar bien. No, aferrados. ¿Y qué es lo que hicieron? Se pusieron refuegos, destruyeron Jerusalén y destruyeron las murallas y destruyeron el templo. Todo por no haber aceptado. Al final de cuentas se cumplió. Fueron al exilio. Pero fueron al exilio, ahora sin ciudad, sin templo, sin murallas. Y Jesús está diciendo: se van a levantar muchos, y si ustedes no se ponen las pilas y no se fijan y no ponen atención a lo que yo les diga, ustedes van a ser engañados y se los van a llevar la calaca junto toda esa revuelta. Entonces vamos a mirar los falsos profetas. Antes de eso, permíteme terminar con ese de las persecuciones. Permíteme con Hechos 26.
terminamos con ese. Hechos 26, 9. Hechos capítulo 26, del 9 al 11. Dice, aquí está el testimonio de Pablo, para que te des cuenta lo que dice. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel. Fíjate toda la persecución que hizo Pablo en su tiempo. Y lo que hizo, dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi bote. Mi bote, sí, ¿cuál tu bote? ¿Este de agua? Mi voto. Dice, y muchas veces castigando, y dice a los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, no mi bote, mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremaneramente contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Escúchame esto que está hablando Pablo. O sea, él iba a los lugares, los agarraba y se los entregaba a los sumos sacerdotes, a los principales sacerdotes, y ellos los mataban. Y luego después dice, y muchas veces castigándolos en las sinagogas, y los forzaba a blasfemar, y después los perseguí en todas las ciudades extranjeras. Compara eso con lo que dice Mateo 23. Mira lo que dice. Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. De algunos de ellos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo los castigaba en las sinagogas y los hacía blasfemar el nombre de Yeshua. Y los mataban, él los entregaba a los sacerdotes para que los mataban. O sea, él vivió las dos caras de la moneda. Él era perseguidor y después fue perseguido. De ser perseguidor pasó a ser perseguido. O sea, él estuvo adentro y estuvo afuera. Y supo lo que era estar de los dos lados. Dice, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Pablo? Fíjate lo que dice. Y muchas veces castigándolos en la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecí contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. De ciudad en ciudad, o sea, que no estás mirando el cumplimiento de todo esto. Perdón, se me estaba desconectando esto. Pero eso no lo puedes tomar tú como una señal de ellos. No, tiene que ser mía. La persecución, para que valga y sea persecución, es la de nosotros, de nuestra época. Esa no es persecución, es nuestra. Para que sepa, para que sirva como señal la nuestra, no la de ellos, la nuestra. Hasta la hacen así. Si tú, ándale. Ahora, si todos saben, eso no lo quise traer aquí con información, pero todos ustedes saben que también la persecución muy fuerte se soltó con César Nerón, cuando culpó a los cristianos de que habían quemado Roma, una parte de Roma, y se dejaron ir contra los cristianos, los mataban, los entraban a los leones, y bueno, ustedes ya saben. Nerón hacía fiestas en su jardín y amarraba a cristianos, les echaba un tipo de aceite con brea y los prendía, y eran sus antorchas que alumbraban sus fiestas. ¿Se cumplió? No se cumplió. Todavía no se cae el templo. Cuando todos se pasaron, todavía no se cae el templo. Acuérdate, todavía no es el fin. Imagínate ustedes decir, no manches todo lo que les ha pasado y todavía no es el fin. Pues sí, fíjate, no es el fin. Todavía no es el fin. Entonces, ahora sí, falsos, vamos a mirar los falsos, versículo 11, Mateo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a hablar el libro de Hechos, capítulo 5. Y aquí vamos a repetir algunos textos que ya hemos mirado, puesto que pues habla de estos. Pero hay un texto que lo voy a dejar al último, del escrito de Josefo, que eso está tremendo, para que se den cuenta la influencia que tenían estos falsos
maestros. Hechos capítulo 5 del 30 al 39. 5, 30 al 39. Es cuando habla, no, ese ya lo leímos, es cuando habla que dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, cuando Gamaliel se levantó diciendo que era alguien, y a este se unió un número grande de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los hombres que obedecieron fueron dispersos y reducidos a nada. Y dice, después de esto se levantó Judas el Galileo, y de los cuales el censo llevó en pos, en el tiempo del censo, y llevó en pos en sí mucho pueblo, y pereció también él, y todo lo que obedecieron fueron dispersos. Mira lo que dice Hechos 21, 37. 21 del 37 Permíteme, es que como no lo subrayé otra vez, mira. 21 del 37 al 38. Mira lo que dice. Aquí el contexto. Pablo entra a Jerusalén, Pablo es arrestado en el templo, mucha gente lo agarra, lo apresa a Pablo y lo lleva. Entonces van los soldados romanos y lo toman y lo liberan porque lo iban a linchar. Entonces aquí dice, cuando comenzaron a meter a Pablo a la fortaleza, o sea, los romanos que lo rescataron del pueblo, porque lo querían linchar, lo querían matar, y dice, cuando lo empezaron a meter a Pablo a la fortaleza, le dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? O sea, Pablo lo estaban confundiendo con un egipcio que había convencido a sicarios, gente que usaban una sica, una navaja, como un cuchillo que se llama sica, de ahí vienen sicarios, que eran pagados a sueldo para matar soldados romanos. O sea, mira cómo mucha gente de liderazgo, cómo mucha gente, cabecillas, usaban el verbo para convencer gente por causa de el conflicto que estaba pasando contra Roma. Entonces quiero que mires eso. Esto era muy fácil, la gente era muy fácil con tal de liberarse del imperio, del yugo del peso de Roma, de la opresión. Era muy fácil que ellos fueran seducidos y llevados por cualquier tipo de gente que dijera, yo soy líder, yo soy el Mesías, y Dios me habló a mí, me dijo, yo tuve un sueño, el Señor me reveló que por aquí es el camino, y va toda la gente, sí, este habla bonito y este habla bien, y por ahí vamos. Ese era el peligro que Yeshua estaba diciendo, porque se levantarán falsos, lo que dice Mateo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mira lo que dice Segunda de Pedro. Vamos a ver, Pedro. A ver, Pedrita. Mira, está Santiago y luego Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Escúchame lo que dice. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que iba a haber muchos falsos profetas, igual con ellos, o sea, que hubo muchos falsos profetas en la antigüedad de ellos, pero que también en su época de ellos iba a haber falsos profetas y falsos maestros, pero que ellos iban a enseñar
herejías destructivas y aún iban a negar al Señor que los rescató. O sea, dando a entender que eran parte de ellos. Escúchame, fíjate lo que está diciendo Pedro aquí. Que iban a negar al Maestro, iban a negar a Yeshua, al Mesías, dice, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, que los rescató. Estaban con ellos. Va pegado con lo mismo que dijo Juan. Eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pedro está diciendo lo mismo. Estos guys seguían, en pocas palabras, Pedro está diciendo, estos hombres, falsos maestros y falsos profetas, el maestro los rescató del error. Ellos siguieron al maestro junto con nosotros, pero fueron seducidos, cayeron. Y ahora están enseñando herejías y están enseñando ahora, están negando a su Señor. ¿Qué están negando al Señor? Están negando que Yeshua era el Mesías. ¿Por qué? Porque ahora ya estaban yéndose por otro, o estaban agarrando gente de ellos para, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Estaban siendo, atrayendo hacia ellos con sus enseñanzas, estaban atrayendo gente. Y a la vez esa gente era seducida para que negaran al Mesías. Anticristos. Negaban el anticristo es Mesías. Antimesías. Eso es lo que está hablando aquí Pedro. Lo que está hablando, están negando ahora y aún negarán al Señor que los rescató. Negarán al Mesías. O sea, quiero que mires que Pedro está diciendo que en aquel tiempo hubo falsos maestros, falsos profetas, pero que también en su tiempo va a haber y que van a enseñar cosas que los van a arrastrar al error. Y Yeshua le está diciendo, cuídense que no se dejen engañar por esta gente. No se dejen engañar. Son señales, son avisos que sus discípulos tenían que estar prevenidos. Pedro no fue engañado, pero gente que iba con ellos sí fue engañada. Aquí lo dice bien claro. Ahora, Primera de Juan, capítulo 4, 1. Primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A ver, entonces la gente piensa, por todo el mundo. Ay, sí, hay un profeta que está allá predicando en Guatemala, o en Ecuador, en Chile, allá en Paraguay, diciendo, este es un falso profeta. Eso habló Jesús aquí, y dijo Jesús aquí, que por eso, no. Mira lo que está hablando Primera de Juan. Está diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. O sea, cuenta cuántos falsos profetas, como una señal que Yeshua dijo, aquí Juan está hablando. Muchos, o sea, no está diciendo uno o dos, está diciendo muchos abundaban, populaban. ¿Por qué? Porque era un auge de profetas, como la apostolitis que hay ahorita, todos querían ser profetas, porque la época, acuérdate lo que están mirando los rumores de guerra, no sabían, todos querían oír el mensaje de libertad, y se levantaban estos falsos profetas a engañar a la gente, y eran llevarlos al desierto, allá los preparaban, venían contra Roma y los mataban, que es lo que estamos mirando. Mataron a un galileo, mataron a un egipcio, mataron esto y a todos los dispersaron. ¿Qué es lo que está pasando? Son señales que Yeshua predijo. Y todavía no es el fin. El templo todavía no caía. Pero se están cumpliendo. Fíjate lo que dice. Amados, no creáis a todo el espíritu, sino probad a todos los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo aquel, estamos hablando ya de negar al Mesías. Pero te das cuenta que aquí está hablando un testimonio que dice que muchos profetas han salido por todo el mundo. Acuérdate que el mundo conocido de ellos, su tierra. Porque Juan no conocía Chile, no conocía Argentina, no conocía México. Para decir que todo el mundo conocido de ellos. Ya después lo miraremos ese término también. Ahora sí, vamos a mirar Antigüedad de los judíos.
vamos a mirar aquí un testimonio histórico, ya que en las cartas no se nos dice, nomás se nos dice que muchos falsos profetas. Ahora vamos a mirar un testimonio vívido, escrito por Josefo. Perdón, tengo que tomar, y como ya esta agua se me terminó, ahora voy a agarrar la grandota. Discúlpenme. Pero es que la garganta se me está secando. Si ustedes supieran la hora que es hoy en día, ahorita que estoy haciendo el video, si supieran. Por eso me oyen que hago la voz más bajita. Mira lo que dice, hablando de los falsos profetas y las señales que iban a hacer, y de las señales que iba a haber. Dice, los soldados vinieron también contra el pórtico exterior del templo que quedaba entero, donde se habían refugiado todas las mujeres y los niños y gran cantidad de gente, hasta 6,000 personas. Aquí estamos hablando cuando ya entró el ejército romano a la ciudad de Jerusalén y ya está habiendo matanzas y ya están llegando al templo. Ahora sí, para la destrucción del templo. O sea, estamos mirando los tiempos finales, los días finales, ya lo más feo, la gran tribulación. Aquí estamos viviendo la gran tribulación. Dice, como los soldados vinieron también contra el pórtico exterior del templo que quedaba entero, donde se habían refugiado todas las mujeres y los niños y gran cantidad de gente, hasta 7,000 personas. Pero antes que Tito hiciese algo contra las cosas que se convenían hacer contra esa gente, y antes de mandar algo a sus capitanes, los soldados, que tenían una gran ira, le pusieron fuego. Sucedió que unos murieron queriendo echarse hacia abajo, y otros murieron quemados en el pórtico. De manera que de un número tan grande de gente, nadie quedó con vida. Escúchame lo que dice. Mataron más de 100,000 personas, entre niños y mujeres. Estaban en un pórtico. Pero quiero que mires lo que narra Josefo. ¿Por qué vino la causa de esas muertes? ¿Por qué pasó eso? Roma ya estaba entrando. Escúchame, pero fíjate por qué esa gente murió. Dice, la causa de la muerte de estos había sido un falso profeta. Escúchame, por favor. Es que tenemos que entender esto. Lo que estamos leyendo ahorita de los falsos profetas que estaba hablando Pedro y Juan, a nosotros nos explican desde la iglesia, desde un contexto de una iglesia, que un falso profeta te está enseñando doctrinas falsas. No, escúchame. Los falsos profetas eran para llevarlos, para convencer a la gente a pelear contra Roma. O sea, si Pedro y Juan están hablando que van a negar a Yeshua, a estos falsos profetas, y van a enseñar doctrinas para apartar a la gente de Yeshua, era porque ellos les decía, ese Yeshua no es el Mesías, porque el Mesías es otro, aquella persona que te va a liberar del imperio romano. Y nosotros estamos de parte de estas personas, de aquel judío, de aquel revoltoso que se está levantando. Mira, somos más de 2,000. Y si tú te unes a nosotros, el Señor nos ha dicho, nos ha declarado a través de sueños y de visiones que el imperio romano va a caer. Que así como estuvo con Gedeón, que así como estuvo con David y que así es como estuvo con Sansón, va a estar con nosotros. Entonces, o sea, Yeshua no es el Mesías. Él no es el Mesías. Ese era el mensaje, pero a nosotros nos enseñan, es que es un profeta que va a hablar a una iglesia, no crean en el Mesías. Mira, yo te voy a enseñar otra doctrina, no tiene nada que ver. Escúchame, mira el contexto. La causa de la muerte de estos había sido un falso profeta, uno, nada más uno. Y acá Juan está diciendo que muchos han salido. Pero aquí fíjate lo que provoca a uno solo. La causa de la muerte de estos había sido un falso profeta, el cual había predicado ese mismo día. Escúchame lo que predicaban, el mensaje. Había predicado ese mismo día en la ciudad que Dios les mandaba subir al templo para darle señal de su salvación. ¿Te das cuenta de qué salvación estamos hablando en el contexto? El que persevera al último, ese será salvo. O sea,
Discúlpeme, voy a tomar otra vez. Está secando. Ya para esta hora, no te miento, exactamente son las 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana. Yo llevo 10, 11, 12, 4 horas grabando videos. Se los digo en buena onda, no por acá que vean. Pero son 4 horas, la garganta me está gastando. Pero entonces, lo que te estoy diciendo, ¿te das cuenta del mensaje y de qué tipo de salvación estaban predicando? Entonces, cuando Juan y Pedro están enseñando, que van a enseñar falsas doctrinas son enseñanzas, pero para nosotros doctrina piensas que es de la iglesia. Escúchame, no es iglesia, de iglesias como tú la conoces. Así, que te van a enseñar de los dones del Espíritu Santo. No, escúchame, el mensaje de ellos era este. Ay, Señor. La causa de la muerte de estos había sido que un falso profeta, el cual había predicado ese mismo día en la ciudad que Dios les mandaba subir al templo para darle señal de su salvación, muchos falsos profetas, escúchame, muchos falsos profetas habían sido sobornados por los tiranos, les decían al pueblo que esperasen las señales de Dios y no tuvieran miedo y que no huyeran de ellos. Así los tiranos alimentaban las esperanzas, evitando la diserción de la ciudad, porque cuando un hombre está en adversidad, fácilmente se le persuade. Si el que quiere engañar promete que será liberado del mal que el presente padece, por la necesidad que padece es forzado a tener esperanza. ¿Qué es lo que te... Ay, Señor, conténme toda esta fuerza y energía, el jamejameja. O sea, conténme todo eso que quiero decir y no puedo. Escúchame lo que está diciendo Josefo, que un falso profeta, ese mismo día que ocurrió eso, que quemaron a más de 6,000 gentes, entre mujeres, niños, adultos, ancianos y demás, ese mismo día, esa gente estuvo ahí y fue muerta por causa y por culpa de un profeta que él dijo. Engañó a esta gente y les dijo, el Señor nos manda a decir, vayamos para ese lugar, ahí vamos a encontrar nuestra salvación, ahí nos va a salvar. Ahí va toda la gente burrona, porque no eran seguidores de Mesías, de Yeshua. Y si hubiera habido un seguidor de Mesías en ese momento, hubiera dicho, paren. Esto no es así. Yeshua nos dijo que no es cierto, esto no va a pasar así. Vámonos de aquí, porque esto ya es el fin, vámonos de aquí. Pero como no había ninguno, y si había alguno, y se había convencido que Yeshua no era el Mesías, porque ya lo habían convencido estos profetas por sus falsas doctrinas, pues entonces ahí murió entre toda la bola. ¿Te das cuenta de esa salvación? ¿Te das cuenta del mensaje que están predicando los apóstoles? Cuidado con los falsos maestros, falsos profetas. ¿O tú pensabas que era nomás de doctrina? ¿Te han hecho creer que era de doctrina? ¿De la Trinidad? ¿Del Espíritu Santo? ¿De la Virgen? ¿De los santos? ¿Tú piensas que los profetas hablan? Es que tú estás pensando, ustedes nos han hecho creer que los profetas que hablan aquí son profetas como que populan hoy en día, de esos que se dicen, así dice el Señor, hijo mío, yo te profetizo, las finanzas se van a abrir en tu vida, los cielos abiertos. Esa no, mentira del diablo. Ese no es el tipo de profeta que... Aquí está hablando el mensaje que están hablando del profeta de ellos. Liberación de Roma. Lo que predicaban. Entonces, este hombre profetiza y les dice a la gente, Dios nos envía para allá. Allá nos va a mostrar su salvación. Ahí va toda la gente con los niños. Imagínate las mujeres con los niños, córrele. Y el esposo, vete allá, yo te cubro, hija. Y van aquí, y se encierran en ese pórtico. Y llega a Roma y los prende y se queman todos. Y muchos pueden decir, ¿y Dios dónde estaba? Pues Dios estaba en Yeshua diciéndoles, te advierto que no hagas caso a esto, pero no obedecieron. Ahí estaba Yeshua, ahí estaba el maestro, ahí estaba Hashem. ¿En dónde estaba cuando destruyeron